La base de una casa, pues, está en sus cimientos. Tú puedes tener una casa muy hermosa, con acabados excelentes, con muebles de primera y con todas las comodidades, pero si no tienes cimientos firmes, de nada te servirá. Cuando la construcción sea aprobada, puede sufrir graves daños. A raíz de los últimos temblores en México, se han determinado zonas más seguras que otras precisamente por su subsuelo. En México, como sabemos, el suelo es mayormente blando porque pues antes fue un lago. Algunas zonas se hicieron más seguras, como pues la zona del Pedregal, Seúl, Tlalpan y hasta Chimalistac, todo lo de allá. Y la razón fue precisamente pues la actividad volcánica del Xitle, que alcanzó esas zonas y transformaron el suelo fangoso en un suelo firme de roca volcánica. En resumen, la base, el cimiento y el fundamento son esenciales para determinar la solidez de una edificación. Leamos lo que dice Mateo 7, del 24 al 28. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esta parábola nos habla de dos hombres con propósitos comunes: construir una casa. La parábola nos dice que un hombre era sabio y el otro insensato. Y la diferencia entre los dos fue precisamente la base sobre la que cada uno construyó su casa, la cual nos habla metafóricamente de la vida que todo ser humano construye a lo largo de su existencia. Uno construyó sobre la arena y el otro construyó sobre la roca que es Cristo. Y esta verdad la presenta Pablo en el libro de Corintios, en su primera carta, versículo 10, capítulo 10, versículo 4, donde dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Claro, aunque el principio técnico de construir sobre una base firme es correcto, Jesús no quiere con esta parábola darnos un manual de construcción. Lo único que quiere es usar la edificación de una casa como ejemplo de lo que es construir una vida en forma correcta o incorrecta, en forma perdurable o no. ¿Qué es construir sobre la roca? Estos versículos que leí de Mateo 7, 24 al 28 son la conclusión de un mensaje más largo, que es precisamente el famoso Sermón del Monte que Jesús dio durante su vida, y se llama precisamente el Sermón del Monte porque lo dijo Jesús cuando subió un monte. Dice que el pasaje que comienza en el capítulo 5 dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron sus discípulos y abriendo su boca enseñaba diciendo, y es cuando comienza a dar la enseñanza del Sermón del Monte. Jesús nos dice
que edificar sobre la roca es precisamente creer en Cristo y seguir todo lo que acaba de exponer en este sermón. Todo lo que aquí se dice es una especie de resumen de sus enseñanzas que están distribuidas en todos los evangelios y en todas las epístolas. Pero finalmente, Jesús es el verdadero fundamento sobre el cual edificar. ¿Existen otros? Sí, pero equivalen a un cimiento sobre la arena, el cual no permanece. Como nos lo explica también Pablo en 1 Corintios 3, versículos 11 al 13. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Ok? Entonces, es claro a través de toda la escritura que en forma concreta se habla de que el fundamento, el cimiento y la base firme es Jesucristo. Ahora bien, para entender qué significa edificar sobre la roca, debemos saber de qué se trata este sermón que comienza en el capítulo 5 del libro de Mateo y termina en el 7. Es decir, Jesús dedicó 3 capítulos de la Biblia para enseñar este importante sermón. Esta mañana daremos un vuelo de pájaro sobre este sermón. No me detendré mucho, casi solo mencionaré la enseñanza, porque cada una es muy profunda en sí misma, y la intención no es estudiar el sermón, sino más bien que tengas una idea general de él. Ojalá esta probadita te anime para que lo leas y lo paladees con calma. Desde luego, este sermón va dirigido a todas aquellas personas que quieren saber cómo construir una vida sobre la roca. Estas enseñanzas no sustituyen ni contradicen la ley que ha sido dada en los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley moral de Dios. Más bien, los amplía y le da su verdadero carácter y su significado. Bueno, este sermón comienza dando algunos principios para ser bienaventurados. Dice que uno de ellos es reconocer nuestra pobreza espiritual, porque solamente de esta forma vamos a reconocer nuestra necesidad de buscar a Dios. Después habla acerca de llorar. Hay tantas cosas por las que deberíamos llorar, pero hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido la conciencia de nuestro entorno y a veces como una especie de mecanismo de defensa, ¿verdad? No queremos enfrentar la realidad porque duele, pero yo creo que es mejor llorar que ser indiferente. Después se nos dice que hay que ser humildes, porque la Biblia dice que si algo aborrece Dios, son los ojos altivos. Así que una de las bienaventuranzas va dirigida para ser humilde. También se nos habla acerca de buscar la justicia. Y yo creo que nunca debemos perder la esperanza, porque la justicia siempre vendrá. No necesariamente en este mundo, pero Dios ha prometido saciar la demanda de todo aquel que clama por justicia. Ser compasivos. Yo creo que la compasión
es una virtud de reyes, porque la revancha y la venganza son demasiado humanas, ¿verdad? Pero debemos siempre buscar la compasión. Se nos habla también acerca de tener un corazón puro. Y esto es muy verdadero, porque si tu corazón no es puro, pues tu cuerpo tampoco lo será. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Otro consejo para ser bienaventurado es buscar la paz. Como dice Pablo en 1 Corintios 7, dice que a la paz nos ha llamado Dios. La beligerancia no es el camino del creyente, sino la paz. Y nosotros debemos ser conocidos precisamente por ser pacificadores. Y la última bienaventuranza habla acerca de hacer lo correcto. Nunca te arrepientas de hacer lo correcto en tu vida. A veces tarda, pero la verdad siempre triunfa. Y lo mejor es estar siempre del lado de la verdad. Después de esto, Jesús dice que los creyentes somos como la sal y la luz en la tierra. Y habla de la sal por dos motivos. Primeramente, porque la sal sirve para preservar las cosas. Es bien sabido que la carne salada no se corrompe. Y la vida del creyente marca un estándar de moral en la sociedad. La conducta del creyente evita muchas veces que los demás vayan hacia los límites que no están permitidos por Dios. Así que el creyente es una especie de sal que evita el avance de la corrupción. Ahora, también el sabor de la sal es inconfundible, ¿verdad? A veces las cosas demasiado saladas se manifiestan, ¿verdad? Y esta característica de la sal pues nos habla del mensaje inconfundible del Evangelio, que se distingue de cualquier otro mensaje. Y de esta forma, al ser una forma de evitar corrupción y de hablar acerca del sabor del Evangelio, los creyentes también encienden la luz de la palabra de Dios al presentar el Evangelio, y es como una lámpara a los pies de la gente. Jesús habló también de nuestra responsabilidad para enseñar su palabra, haciendo hincapié en la autoridad y en la vigencia de las Escrituras. Porque en este sermón Jesús explicó que hasta el más mínimo detalle de lo que ha escrito Dios, se va a cumplir cabalmente. Dice que no va a pasar ni una coma, ¿verdad?, ni una tilde de la escritura de Dios sin que ésta se cumpla. De ahí su importancia de ser predicado. Jesús señaló que la infracción de los 10 mandamientos es un problema interno y que la ley no solo se infringe con manifestaciones externas, sino que se infringe en el corazón. Por lo tanto, nos anima a hacer lo necesario para superar nuestras debilidades. Cada uno sabe lo que debe hacer en el sentido de no exponerte a tu debilidad. Así como el alcohólico busca no tener contacto con el alcohol, pues cada uno debería evitar tener contacto con todo aquello que te haga tropezar. Jesús también tocó el tema del divorcio, ¿verdad? Y hoy el tema del matrimonio se toma con mucha ligereza.
Bueno, si es que se casan, porque parece que ya nadie se quiere casar, ¿verdad? O se casan pensando que si las cosas no funcionan, pues existe la puerta del divorcio que los puede liberar cuando ellos quieran, ¿verdad? Esto, desde luego, Jesús lo presenta como tomar con ligereza el pacto matrimonial, porque además de no tomarlo en serio, ¿verdad? Muchas veces no nos importan las consecuencias o los efectos que puede traer esto sobre los hijos. Jesús nos anima también a cumplir lo que prometemos. A cumplir sin jurar, ¿verdad? Sin poner a Dios de por medio, porque su nombre no debe ser usado en vano. Cuando prometes algo, debes cumplirlo porque pues, tu palabra está en juego. Y cada uno debe responder qué tan serio y formal eres cuando das tu palabra. Luego Jesús nos habla de amar a todo el mundo. Y esta enseñanza particularmente fue de gran impacto porque dentro de los que Dios nos manda amar, Él incluyó a nuestros enemigos, a los que no nos aman, a los que quizás incluso nos odian. Él decía pues que es muy fácil amar a quien te ama, pero somos llamados a no responder odio con odio, sino a tener compasión por aquel que no conoce a Dios. Incluso va más allá y nos dice que somos llamados a orar por nuestros enemigos. Jesús nos anima a no hacer algo bueno buscando ser vistos o buscando la aprobación de la gente. Como dice literalmente, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Es decir, que tu ayuda sea privada, para que tu recompensa no sea el aplauso, sino que tu recompensa te sea dada en el tribunal de Cristo. También hace referencia a la oración como una acción privada. Híjole, y esto de la oración, generalmente las personas que se la pasan diciendo que oran por ti, no lo hacen en realidad. Pero les gusta parlotear sobre esto para hacerse parecer espirituales. Pero aquí Jesús nos dice que no digas que oras, sino que realmente lo hagas. Y la recomendación hace énfasis en orar con tus propias palabras y en lo privado, en la intimidad de tu cuarto, ¿verdad? Dios nos dice que no se trata de repetir rezos ajenos que no tienen nada que ver con tu necesidad personal. Y en esta enseñanza Jesús incluyó lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y lo incluyó no como un rezo que debamos repetir, sino como un formato, ¿verdad? Como un modelo de oración que tiene pues una estructura, que tiene un principio, un desarrollo, un final y que tiene un propósito. Jesús también habló de la importancia del perdón, en virtud de que tú ya fuiste perdonado. También habló de la importancia de ayunar sin andarlo anunciando a los demás, sino como algo privado entre tú y Dios. Jesús enseñó también acerca del desprendimiento de las cosas terrenales, de no tener como un propósito de vida las riquezas materiales, sino más bien buscar hacer tesoros en el cielo. Porque dice la Biblia que donde esté tu tesoro, allí
estará tu corazón. Y finalmente, si tu corazón está en el dinero, si todo tu tiempo, ¿verdad? Si tu inteligencia, tu esfuerzo y todo tu ser está en hacerte de dinero, pues todo tu ser también se estará involucrado en esto. Nadie que quiera servir a Dios, dice la Biblia, puede servir también al dinero. ¿Con qué tiempo, con qué esfuerzo, con qué corazón, si todo tu ser está concentrado en las riquezas? Entonces, eh, Jesús dice que uno no puede servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, Dios, al final de esta reflexión, nos confirma que Él tendrá cuidado de darnos a nosotros el alimento que necesitemos, el techo y el vestido, sin afanarnos por estas cosas. Debemos guardarnos de juzgar a alguien cuando nosotros mismos tenemos razones para ser juzgados, ¿verdad? Aquí es la famosa enseñanza de la viga y de la espina en el ojo, ¿no? Dice, por lo tanto, nos dice que primero arreglemos nuestra vida antes de buscar arreglar la vida del otro. De esta forma, debemos ser sensibles y permitir que Dios nos muestre primero nuestras propias fallas antes de fijarte en las fallas ajenas. Jesús habló de la necesidad de pedir para recibir. Esto busca en el fondo enseñarnos la dependencia que debemos tener en nuestras vidas de Dios a través de la oración. En principio, Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero a veces nuestra vida no se quiere alinear con sus principios y solo busca satisfacer sus caprichos. Como dice en Santiago 4:3, dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Entonces, a veces nos extrañamos porque Dios no nos contesta y es precisamente por esto, porque pedimos mal. No de acuerdo a su voluntad, sino a nuestros caprichos. Una enseñanza también muy importante que está en este sermón es acerca de seguir la regla de oro, ¿verdad? Esta famosísima regla que no es más que tratar a los demás como quieres que te traten a ti, ¿verdad? Que finalmente es una regla muy sencilla, pero es una enseñanza absolutamente profunda, ¿verdad? Es un principio para la paz y para el amor. Finalmente, Jesús cierra el sermón con 3 advertencias muy importantes. Él recalca el hecho de que la salvación es como una puerta estrecha a la que se llega también por un camino angosto y por la que se entra de uno por uno. Y así es, a la salvación se entra de uno a uno, ¿no? Porque finalmente salvarse es una decisión personal e individual. La entrada es como las ovejas cuando entran al redil, no entran en bola, sino de una en una, las cuenta el pastor, y a cada oveja la llama por su nombre. No es una admisión multitudinaria ni plenaria, es individual y por invitación del pastor que es Jesús. Es verdad, la salvación
Es un llamado a la multitud, pero la entrada es por la puerta. Y, como nos enseña Juan, en Juan 19, la puerta es Cristo. Veamos este versículo de Juan 19, donde se nos enseña precisamente esto. Dice, está hablando Jesús, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, se salvará, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, la salvación es para todos, sí, pero hay que saber por dónde llegar, como también lo explica Juan en el versículo 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, concluimos que es verdad. Hay un camino por el que se llega a una puerta y por esa puerta hay que entrar para encontrar la salvación. En medio de tantas religiones pseudocristianas, ¿verdad? Y en medio de tanto engañador, Jesús también nos habla acerca del peligro de oír a falsos maestros. Y hoy en día, pues, cobra mucha fuerza esta advertencia, porque hay mucha información, hay mucho internet, hay muchas personas pues que se sienten con la autoridad de enseñar y muchos de ellos son verdaderos lobos disfrazados de ovejas que sutilmente introducen enseñanzas erróneas. ¿Cómo identificarlos? Bueno, por medio de su fruto, por la manera como se comportan, por sus acciones, por lo que predican y por su vida. Otra advertencia va en el sentido también de tener cuidado de los falsos creyentes. Algunas personas se acercan para sacar ventaja de la buena voluntad, ¿verdad? De la amistad y de la buena disposición de los creyentes, pero son personas que encubren motivos equivocados. Jesús dice, desconfía y apártate de ellos porque muchos serán descubiertos hasta que estén en la presencia de Dios. Entonces, después de haber dado este mensaje, después de haber dado este sermón del monte, es cuando Jesús da la conclusión del sermón. Cualquiera, esto es cualquier persona, porque Dios no hace acepción de personas, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿cuáles palabras? Pues todas las palabras del sermón del monte que acabo de resumir. Y dice, le compararé a un hombre prudente, es decir, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay aquí que poner atención en dos verbos esenciales. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Es decir, aquí hay mucha importancia en oír y hacer. Algunos creyentes pueden estar viviendo una contradicción en sus vidas, porque muchas veces se acostumbran a oír sin escuchar. Y este es un peligro muy grande. Por eso es que hay que estar pendientes de no acostumbrar nuestro oído, ¿verdad? Nuestra mente y nuestro corazón a oír y a oír las verdades de Dios, pero sin reaccionar a ellas. Por esta razón, después de que Jesús dio estos grandes principios que vimos en el sermón, hace la advertencia de no caer en el error de solamente oír y no llevar a cabo las enseñanzas.
Santiago le llama a este tipo de personas, a este tipo de creyentes, les llama oidores, pero no hacedores. Y dice en Santiago 1:22, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Esta es una clara advertencia, ¿verdad? Porque pues nada vas a ganar pensando que eres lo que no eres. Lo único que vas a hacer es que pues, te estás engañando a ti mismo sin realmente tener ningún fruto, ninguna ventaja, ningún beneficio de hacer esto, ¿no? Generalmente esta clase de personas, ¿verdad? Los que nada más oyen pero no hacen, son las primeras en reclamarle a Dios por no ser bendecidas, por no responder sus oraciones, por no tener victoria a sus debilidades. Pero no se dan cuenta o no quieren aceptar que no es a los oidores a los que bendice Dios, sino a los hacedores, ¿no? Y para ser redundante con esta idea, te diré que en el Evangelio de Lucas, donde precisamente habla también acerca de esta parábola de los dos cimientos, él comienza con una pregunta y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es realmente una paradoja, porque cada vez que comenzamos a orar, nosotros, ¿cómo empezamos a orar? Señor, ¿verdad? Así empezamos a orar. Es decir, lo primero que hacemos es invocar a Dios, le llamamos para que nos escuche, para que nos ayude, que nos oriente, que nos guíe. Y luego, cuando nos dice lo que tenemos que hacer por medio de su palabra, en vez de obedecer, comenzamos a cuestionar. Empezamos a dar nuestro punto de vista, empezamos a oír, si acaso, pero no a obedecer. Entonces, ¿te das cuenta de la contradicción? Yo quiero que Dios me conteste, pero no que me pida nada. En otras palabras, quiero su bendición, pero sin mi obediencia. Y entonces, pues esto es una locura. Con toda razón, Jesús te va a decir, ¿para qué quieres que te diga lo que debes hacer si no vas a obedecer? ¿Para qué buscas el consejo de Dios si no lo vas a seguir? Solo conociendo lo que Dios enseña y llevándolo a cabo, podremos realmente estar edificando nuestra vida sobre la roca y sobre el fundamento que es Cristo y sus enseñanzas. Nosotros obedecemos a Jesús cuando obedecemos su palabra. Y si no estás dispuesto a hacerlo, realmente el cristianismo no es para ti. Mejor ve con tu motivador preferido para que te endulce el oído con sus ideas, o ve con tu gurú o tu coach para que te digan que eres lo máximo y que no necesitas cambiar nada, sino solo creer en ti mismo. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Solo hay dos formas de construir una vida: sobre los fundamentos de la roca, que es Dios, o sobre cualquier otra cosa que es como la arena. Para aquel que quiere oír la verdad, Jesús continúa diciendo, si te quedas conmigo y me obedeces, yo te aseguro que tu casa, tu vida, será como una construcción hecha sobre una roca, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Como decía David en el Salmo 62:2, solo Dios es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. De tal forma
que la metáfora que da Jesús es tan clara y tan evidente que cualquiera puede entenderla. Cualquiera puede entenderla y cualquiera puede concluir lo tonto, lo vano o lo imprudente que puede ser construir sobre algo tan inestable y tan vulnerable como lo es la arena. Dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es construir sobre la arena? Bueno, construir sobre la arena es poner tu esperanza en cualquier otro fundamento que no sea Dios. Y aquí puedes pensar en lo que quieras, ¿verdad? Existen muchos materiales y muchos terrenos a tu disposición para edificar una vida. Cada uno tiene la libertad de escoger con qué y dónde construir su vida. Algunos les llaman filosofías, religiones, ideologías, sueños, fantasías, etc. No importa cómo se llamen ni qué tan populares sean. La Biblia les llama, fíjate cómo les llama la Biblia de fuerte en Colosenses 2:8. Les dice que son sutilezas huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales que gobiernan este mundo. Es tremendo. Entonces, estos son precisamente los antivalores que el mundo ofrece a todo aquel incauto que quiera construir su vida sobre ellos. De hecho, dice la Biblia que el hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena hizo precisamente todo lo contrario a lo que tenía que hacer. Él pensó en cómo edificar su casa de manera rápida y barata. Pero edificar una vida no se trata de algo rápido y barato y ni siquiera de algo fácil. Se trata de un proceso de construcción, ¿verdad? Se trata de ir cambiando nuestra manera de pensar y de esta forma, con tiempo y dedicación, ir construyendo poco a poco sobre la roca una casa, una vida que no solamente será inmovible en este mundo, en esta vida, sino que también tendrá una trascendencia eterna. Como conclusión está el versículo 27 que dice así: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La casa de este hombre insensato cayó, se derrumbó y esto no es cualquier cosa, porque Jesús está hablando de la ruina eterna. Quizá tú puedes ser un triunfador en esta vida o puedes ser un perdedor. Pero lo importante es que no fracases en la construcción de tu vida eterna. Alguien decía que cada acto de obediencia a Dios es como agregarle un ladrillo a tu casa en el cielo. Esta casa no será una casa hecha por manos humanas ni con materiales perecederos, sino que estará hecha con el material que mandaste desde la tierra como un producto de tu obediencia y de tu servicio a Dios, como nos recuerda Pablo precisamente en 2 de Corintios 5, versículo 1. Dice así, vamos a leerlo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, está hablando de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Está hablando de nuestra vida terrenal.
Dice, si esta morada terrestre, esta tiendita en la que vivimos, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y cuando Dios piensa en tu vida, piensa en tu existencia eterna. Y este es el enfoque que debemos tener también nosotros, como dice también en 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos pensar que en esta vida corta solo estamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos en una tierra prestada. Por lo tanto, pues no pertenecemos a ella. La verdadera vida, según Dios, comenzará a su lado, después de que termine esta vida terrenal y comience la eterna. Entender esto te llevará a no clavarte en la búsqueda de lo temporal o a cambiar o descuidar lo que tiene un verdadero valor eterno. Para construir bien tu casa, sobre todo, no busques vivir por lo temporal y efímero. El mundo y su diseño, el trabajo, el ajetreo cotidiano, las tentaciones y un mundo hostil a Dios, te estará queriendo jalar todo el tiempo para olvidarte de tu Dios. Si te enfocas únicamente en esta vida pasajera, perderás de vista que lo mejor está adelante. Así que nada de lo que podamos apreciar de este mundo se puede comparar con lo que Dios, como dice Pablo, tiene preparado para los que le aman. Así que piensa en cómo estás edificando. Piensa sobre qué bases estás construyendo tu vida. Solo hay dos: o roca o arena. Bueno, que Dios te bendiga. Maranata.